Buenas tardes. Em, es un placer para mí presentar a Gemma Boleda esta tarde. Nos conocemos desde hace bastante tiempo, desde que hicimos el doctorado. Ella ha hecho el doctorado en la Universidad Pompeu Fabra. Después estuvo en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la Universidad de Trento y en la Universidad de Austin. Y también ha hecho algunas estancias como investigadora invitada en la Universidad de Stuttgart y de la Universidad de Saarland, en Saarbrücken. Y hay una cosa que caracteriza bastante su trabajo, que se centra en este espacio entre la lingüística teórica y la lingüística computacional, que más que usar el aprendizaje eh, automático como una herramienta de ingeniería, lo usa como una herramienta para entender más el lenguaje, más y mejor. Y, y es un espacio que bueno, no es tan poblado y creo que últimamente se está dando cuenta de que es un espacio muy necesario. Bueno, y con esto paso la palabra a Gemma. Muchas gracias, Stefan, y también muchas gracias a la CEPLEN por invitarme a dar esta charla. Yo voy a hablar del cambio semántico y esto es trabajo que he hecho con los colaboradores que veis en esta transpa, en particular Tomás Brohagen y Eleonora Baldoni de la Universidad Pompeu Fabra. Y digo que voy a hablar del cambio semántico y qué significa, qué es el cambio semántico. Bueno, voy a centrarme en el cambio semántico léxico, es decir, en el cambio por el cual una palabra pasa de denotar un concepto o categoría a otro. Y, por ejemplo, en una lengua que se llama Bukusu, la palabra fumbi antes significaba nube y ahora significa polvo. Y los ejemplos que voy a dar en la charla son todos de las bases de datos que utilizamos, ¿vale? Otro ejemplo, en lituano la palabra trakai antes significaba montaña, ahora bosque, y en tibetano ka significaba boca y ahora apertura, ¿vale? Entonces, si pensamos, esto es una visión a nivel macro, digamos, ¿no? Que podemos ver si miramos a través de los siglos, pues cuál ha sido el proceso. Pero si vamos al origen, de cómo se originó este cambio, cómo puede ser que una cosa que significaba montaña ahora signifique bosque, pues vemos que se origina en ejemplos específicos de lo que llamaré creatividad léxica. Y empecemos con un ejemplo. Estábamos en un grupo de lectura sobre teoría de la información, ¿vale? Y entonces nuestra estudiante de doctorado, Emily, bueno, dibujó el diagrama, sí, no tenía letras el diagrama, era un diagrama así y ya está. Y dijo, ¿qué parte del diagrama corresponde a una noción en teoría de la información que no recuerdo, ¿no? Entonces, otra estudiante de doctorado, Eleonora, respondió la luna, ¿vale? Entonces, si os pregunto, ¿a qué parte del diagrama estaba refiriéndose Eleonora? Pues espero, no me podéis responder, pero confío en que la mayoría estéis pensando la parte A, ¿vale? Y efectivamente era la parte A y además Eleonora tenía razón porque es una estudiante muy buena. Entonces, aquí vemos, digamos, cambio semántico in action, ¿no? En acción, porque una palabra que significa pues, un astro celeste de estos, pues la utilizamos para una cosa que está dibujada en una pizarra, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos una cosa crucial que está pasando es, espera que tengo, a ver, un momento, me voy a hacer una cosa aquí, ya está. La clave aquí es que tenemos que hablar constantemente sobre cosas nuevas, objetos, personas, eventos, ¿vale? Como por ejemplo esta parte de este diagrama. Y la observación que se ha hecho respecto al cambio semántico es que una cosa que hacemos mucho es reciclar palabras
a través de relaciones semánticas, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay una relación evidente de similitud visual entre esta parte del diagrama y al menos una de las fases de la luna, tal como vemos la luna a menudo, ¿no? Y entonces esta relación semántica es la que licencia, la que permite hacer este salto, ¿no? Y hacer este uso creativo de la palabra. Y una cosa que quiero decir también es que tenemos otros mecanismos. Podemos inventar palabras totalmente nuevas, como iPad, por ejemplo, y podemos utilizar también la gramática, es decir, la parte izquierda del diagrama. Pero este mecanismo de reciclaje de palabras es algo que nos gusta mucho a las personas, ¿vale? Lo utilizamos muchísimo, como veremos. Vale, entonces, aquí la innovación que ha hecho Eleonora, bueno, que hizo así específicamente en ese momento, recuerda a las cosas que estamos viendo en cambio semántico. Por ejemplo, según qué configuración de polvo se parece visualmente a las nubes. Y de hecho en español decimos una nube de polvo, ¿vale? O sea que ahí tenemos también una relación de similitud visual. Pero hay otras relaciones. Por ejemplo, las montañas y los bosques no se parecen visualmente, pero los bosques suelen estar en las montañas, ¿no? O las montañas suelen tener bosques. Entonces aquí hay una relación asociativa, ¿vale? O sea, no todas las relaciones semánticas son del mismo tipo. Vale, entonces, como decía, el cambio semántico se construye, ¿no? Intercambio a intercambio. Entonces, cuando funciona, lo que pasa es que un hablante produce algo, dice, por ejemplo, luna, el oyente lo entiende y entonces hay una alta probabilidad, o al menos hay algo de probabilidad, de que tanto el hablante como el oyente incorporen esta innovación en su sistema lingüístico. Entonces, este proceso se itera, ¿no? De forma que estas dos personas van a igual utilizar esta misma innovación en otros contextos con otras personas y entonces el cambio se propaga, ¿vale? Claro, cuando no funciona, ¿qué pasa? Que hay un bloqueo ahí comunicativo. Igual el hablante dice algo, el oyente no lo entiende y ahí ya no funcionan las cosas, ¿no? Entonces vemos que el núcleo de cómo funciona el cambio semántico es un intercambio concreto por el cual un hablante produce algo creativo y el oyente le entiende o no lo entiende. Entonces, vamos de instancias de uso del lenguaje normal en nuestra vida diaria a el cambio semántico, ¿vale? Entonces, lo que decía es que si queremos entender realmente cómo funciona el cambio semántico, tenemos que ir a este origen, ¿vale? A ver cómo funciona exactamente esto. Y entonces es importante ver que cuando hablamos, siempre hablamos sobre referentes específicos, por ejemplo, el diagrama este de la pizarra, y en contextos específicos, como el de un reading group, que estamos en una sala de la universidad y todos estamos mirando hacia la misma dirección, ¿vale? Y este proceso de ir realmente de uso al cambio, con herramientas tradicionales de lingüística, pues es muy difícil de estudiar de manera sistemática y a gran escala. Entonces, tenemos herramientas nuevas en lingüística computacional que nos permiten hacer esto de una manera mucho más efectiva y sistemática. Y es lo que hago yo y lo que os voy a contar. Vale, entonces, en un artículo que hicimos, que publicamos en verano, en Science, vimos, lo que defendimos es que el cambio semántico, que está relacionado con la creatividad léxica, es solo uno de los ejemplos, uno de los fenómenos en los cuales se muestra la creatividad léxica humana, ¿vale? Otro fenómeno relacionado con la creatividad léxica es la ambigüedad léxica más en general en el léxico, es decir, englobando polisemia, homonimia y subespecificación para los que conozcáis estas palabrejas. Si no, no os preocupéis, es ambigüedad léxica. Y ahí, en este caso, estamos tomando una foto, ¿no? El cambio semántico es un vídeo que vemos cómo evolucionan los significados. En cambio aquí es una
una foto estática en la que cogemos una lengua a nivel sincrónico hoy en día y vemos cómo se distribuyen los significados en las palabras. Y aquí vemos, por ejemplo, que la palabra tawa en una lengua que se llama dudroa, pues engloba los significados de fuego y árbol. La palabra dit en catalán, como dedo en español, pues se utiliza tanto para el dedo de la mano como el dedo del pie. Y después tenemos ya una palabra, por ejemplo, llegar en español, que podemos decir, por ejemplo, llegar a Barcelona o llegar a una conclusión, ¿vale? Entonces tenemos un sentido físico y luego otro más abstracto, de un verbo de movimiento que puede llegar a hablar de razonamientos, ¿no? Entonces, aquí, de nuevo, vemos las relaciones semánticas y vemos tipos nuevos. Aquí hay claramente asociación entre fuego y árbol, que ya lo hemos visto, pero aquí, aparte de similitud visual que también hemos visto, vemos que también hay una relación taxonómica, porque tanto el dedo de la mano como el del pie son partes del cuerpo que están en la misma, al final de las extremidades, ¿vale? Vale. Entonces, estas dos, vale, tenemos cambio semántico, tenemos ambigüedad léxica, bueno, están muy relacionados porque al menos en cambio semántico hay un momento cuando se empieza a utilizar, por ejemplo, nube, la palabra nube para polvo, hay un momento en que conviven los dos significados, ¿no? Y luego ya se cambia. Entonces, aunque no son lo mismo, porque no está dicho que todas las polisemias evolucionen hacia un cambio semántico, es verdad que hay mucha relación, ¿vale? Pero en cambio, si miramos al tercer fenómeno al que miramos en este artículo, ahí sí que es muy diferente. Y estamos hablando de adquisición de lenguaje en niños. La explosión de la adquisición léxica es entre 1 año y 2 años y medio, y ahí se observa una cosa que se llama overextension en inglés, sobreextensión, por el cual los niños, claro, los niños tienen un problema, que es que tienen un léxico súper limitado, y en cambio ahí hay todo un mundo sobre el cual quieren hablar y del cual hablan mucho. ¿Y cómo se lo hacen? Bueno, pues creatividad. Utilizan las palabras como pueden para referirse a todas estas cosas nuevas a las que se quieren referir. Y, por ejemplo, en los datos que utilizamos nosotros tenemos que niños en inglés utilizan la palabra dog o woof woof, no sé exactamente cómo lo decían, para referirse a un gato, a un abrigo, al pelaje de un animal, a un elefante, a un botón, a una rana, a una gallina y muchos más. Les encanta utilizar esta palabra. Entonces dices, a ver, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Por qué me haces esto? Pero en realidad, si nos lo miramos con un poco más de calma, esta especie de cosa que parece así muy loca, vemos que pues, es sistemática, ¿vale? Tenemos aquí animales, es decir, que hay una relación taxonómica entre perro y, por ejemplo, gallina. Aquí tenemos un caso de asociatividad, ¿verdad? Porque los perros tienen un pelaje, entonces esto se puede utilizar para el pelaje de otros animales. Y aquí yo me imagino que lo que está pasando es que el abrigo y botón en cuestión deberían de tener un perro dibujado o algo así, porque y ahí entonces sería asociación también, ¿no? El perro hay un perro en el botón o hay un perro en el... Pero no sé, puede ser que sea otro tipo de relación, ¿vale? Entonces, si lo miramos superficialmente, ¿no? Los fenómenos del léxico adulto, tanto cambio como ambigüedad, son muy diferentes del de los niños, ¿no? El de adultos estamos hablando de la evolución del lenguaje que se lleva a cabo en escalas temporales muy grandes, décadas hasta milenios, y que se da a nivel poblacional, porque un cambio, hasta que no lo acepta toda la población, no se realmente inserta, digamos, en el sistema lingüístico. En el caso de los niños, estamos hablando de la adquisición del lenguaje, y que se da en una escala temporal muy cortita de meses, y además se da a nivel individual, porque es parte de un proceso de aprendizaje, no son cambios que se propaguen en la lengua, sino que son
es parte del proceso de aprendizaje y se pierden estas innovaciones, estas léxicas se pierden conforme el niño va aprendiendo la lengua, ¿vale? Entonces, parece que son fenómenos muy diferentes y nuestra hipótesis era que comparten una base común, una base cognitiva común, por la cual digamos, surgen a partir del mismo tipo de innovaciones semánticas, ¿vale? Entonces, tenemos nuestra hipótesis, ¿cómo la comprobamos? Bueno, pues lo que hacemos es construir un modelo computacional y cogemos un montón de datos, de bases de datos que por suerte están disponibles. Una de ellas tiene 3.000 lenguas y casi 3.000 significados. Otra tiene también 1.700 lenguas para el cambio semántico. Para adquisición del lenguaje, para los niños solo tenemos una cosa más pequeñita que solo tiene inglés y tiene unos 400 ejemplos. Pero bueno, son datos, ¿vale? Entonces cogemos pares de significado. Por ejemplo, entrenamos un modelo que nos pueda distinguir entre pares positivos y negativos, por ejemplo, en este caso de semántica, de cambio semántico. ¿Vale? Aquí tenemos como par positivo, pues montaña, bosque, nube, polvo, y un par negativo, por ejemplo, en todos los datos que tenemos no hemos visto ninguna instancia en que la palabra mejilla cambie su significado a pulsera, ¿vale? Y entonces, como features, como rasgos, les damos diferentes tipos de relación semántica. Por ejemplo, para relaciones taxonómicas utilizamos WordNet y para la similitud visual utilizamos modelos de visión por computador y utilizamos otros dos tipos de relaciones semánticas. Entonces, entrenamos nuestro modelo, que es un modelo de regresión logística básico, y entonces para evaluarlo lo evaluamos de dos maneras. Una es la manera estándar, en la que tenemos un conjunto de datos que no hemos visto al entrenar. Entonces entrenamos con esto, le decimos, bueno, y mouth opening, bueno, perdona, y boca apertura, ¿qué tal? ¿No? Puede haber un cambio semántico de uno al otro y estos son como siempre, digamos. Pero luego tenemos el punto principal de nuestro artículo, era lo que le llamamos cross prediction, que vendría a ser un out of domain prediction, ¿no? En la que entrenamos con datos de semántica léxica, perdón, de cambio semántico, y luego testeamos con datos, por ejemplo, de adquisición de lenguaje, ¿vale? Entonces, como resultados, en la forma normal de testear, conseguimos entre un 74 y un 81% de accuracy, que está bien porque la baseline son 50. ¿Vale? Entonces nosotros nos pensábamos que al hacer la cross prediction nos saldría algo así como 65 igual, porque es evidente que hay, ¿no?, cosas comunes, pero a la vez, pues claro, hay también diferencias, ¿no?, entre los fenómenos. Y ahí nuestra sorpresa fue mayúscula cuando obtuvimos exactamente los mismos resultados, ¿vale? Y por ejemplo, aquí hay rangos en lugar de números concretos porque entrenamos varios modelos, ¿no? Depende del fenómeno, vamos combinando todos los fenómenos. Entonces, para el ejemplo que está en la transpa, de entrenar con cambio semántico y testear con datos de adquisición de lenguaje, obtenemos un 81% de accuracy. Vale, entonces lo que hemos visto es esto, que el cambio semántico es uno de los diversos fenómenos que testimonian la creatividad léxica en las personas, ¿vale? Y tenemos diferentes fenómenos y los mismos. Gemma, parece que hemos perdido tu sonido.
Hola, parece... ¿se me ha Sí, desconectado un momento? ahora ya te volvemos a oír bien. Sí, perfecto. Se me ha desconectado. Espero que nos... A ver, espera. Lo vuelvo a poner. Sí, porque efectivamente también se perdió la compartición de pantalla. Vale. Voy a volver a compartir pantalla. Aquí está. Vale, sigo. Decía, imaginaos que sois... A ver, aquí... Sí. Imaginaos que sois un niño catalán que ha aprendido que dit significa dedo de la mano, ¿vale? Entonces oís a vuestro padre que dice dit para referirse a algo que claramente está en algún sitio en el pie. Entonces, esta asociación, esta protoentrada léxica, ¿no? de la palabra dit, os va a ayudar de dos maneras. Una es a identificar qué parte del pie es la que el padre está, de la que está hablando. Porque sabéis que Otra vez hemos perdido, Gemma. hay más gente que se desconecta. Sí, te hemos vuelto a perder ahora después de que estabas hablando de lo de Edith. Sí, sí, yo también. Vale, o sea que solo se me desconecta a mí. No sé qué puede estar pasando. Aparentemente sí. A mí Vale. también me ha desconectado. Igual es un problema de la UPF, no sé. Esta es la UPF también. Igual es la red de la UPF. Bueno, Sí. vamos a volver a probar y a ver si funciona. Venga, La tercera, ¿no? vamos ahí. Si no, me intentaré conectar con el móvil, con la red del móvil, a ver, con el wifi del móvil. Vale, decía esto, ¿no? Que si tú tienes que ampliar esta entrada léxica con este significado, pues puedes reciclar un montón de material semántico, ¿no? Como el hecho de que esta palabra se refiere pues, a una parte de una extremidad, que tiene una uña, etc. Entonces, esto confiere una ventaja cognitiva y entonces, en general, cuando se da este uso creativo, pues cuanto más relacionado semánticamente el significado antiguo y el nuevo, pues más fácil es que utilices la misma palabra, ¿vale? Esta es la idea. Y esto se ha dicho en varias publicaciones. Entonces, y ya voy a la segunda parte de la charla. Tomás y Gemma, yo... comparte la pantalla, por favor, que se nos cortó ahí. ¿Perdón? No, que tienes la pantalla sin compartir ahora. Yo estaba ahí súper contenta hablando de lo mío. A ver, pues vamos a compartir. Sí, porque cuando se interrumpe la conexión, pues acaba perdiéndose también la Sí, pantalla. sí, claro, se acaba la share screen. Vale, entonces, ahí estamos. Aquí Vale, ¿me captas? vale. Entonces, lo que decía, que Tomás y yo dijimos, vale, cuanto más relacionado, ¿no? Mejor, digamos, pero tiene que haber un límite, ¿vale? Y voy a poner un ejemplo, que es, aquí tenemos los significados izquierda y derecha, ¿vale? Y cuando estos dos significados están súper relacionados, ¿vale? Comparten todas las dimensiones excepto una que sería la dirección. Entonces, cuando usamos estos significados en contexto, siempre que yo te digo, por ejemplo, ves por la izquierda, pues suele haber una alternativa contextual que sería ir por la derecha, ¿vale? Entonces, si metemos estos dos significados en una palabra, digamos DAX, por ejemplo, y te digo, vale, ves por la DAX, tú me vas a decir, ¿qué DAX? ¿Vale?
Y ahí, evidentemente, también tenemos, como decía, tenemos la gramática, ¿no? Que podemos decir, oye, me he roto el dedo de la mano, no, del pie. Ahí podemos decir, podríamos utilizar la gramática, pero la idea es que en casos en que la relación semántica es demasiado alta, digamos, pues ahí tenemos una presión para no ponerlas, no usar la misma palabra, ¿vale? Entonces tenemos aquí una interacción entre nuestro sistema cognitivo, que quiere hacernos las cosas fáciles, el lenguaje fácil de aprender, fácil de usar, y nuestras necesidades comunicativas que lo empujan a ser más complejo. Queremos poder hacer muchas distinciones semánticas para poder comunicar lo que queremos, ¿no? Y ahí tenemos una especie como de batalla entre las dos presiones, que también se ha descrito en artículos anteriores con dominios específicos del léxico, que ahí encontramos unas trazas en el sistema lingüístico que son resultado de esta especie de batalla, digamos. Y nosotros, Tomás y yo pensamos, bueno, pues esto lo vamos a encontrar en este caso también. Y entonces hicimos una cosa muy parecida, que es construir un modelo que esta vez está entrenado solo con datos de ambigüedad léxica, esa base de datos inmensa que os he dicho de 3.000 lenguas. Y la particularidad aquí es que no utilizamos un modelo lineal, sino que utilizamos un modelo que se llama Generalized Additive Model, que nos permite descubrir relaciones curvilíneas. Y lo que encontramos es exactamente lo que nosotros pensábamos, que es el modelo encuentra la relación entre semantic relatedness, ¿no? Relación semántica, y la probabilidad de meter dos significados en la misma palabra, encuentra esta relación, que es que cuando dos significados no tienen nada que ver, como el significado 3 y el significado sí, es muy poco probable que alguna lengua los meta en la misma palabra. Conforme aumenta la relación semántica, aumenta también la probabilidad de que convivan, digamos, ¿no? Por ejemplo, y estos son predicciones del modelo, ¿vale? Lo que estoy poniendo aquí son predicciones del modelo. Predice que araña y hormiga se pueden poner en la misma palabra, también caliente y fuego, pero llega un momento, que aquí vamos aumentando y cada vez nos gusta más poner los significados juntos, pero hay un momento en que esto baja otra vez. Aquí decimos, uy, a mí esto aquí ya no me gusta. Y aquí encontramos cosas que se parecen al ejemplo que ponía yo de izquierda y derecha, como por ejemplo martes y jueves. Son cosas que en contexto suelen ser alternativas. ¿Vale? Vale, entonces, hasta aquí hemos visto que cuanto a los orígenes del cambio semántico, en muchos fenómenos y bueno, en 3 fenómenos, tampoco muchos, pero en diversos fenómenos y en muchísimas lenguas, eso sí, la base del cambio semántico y de la creatividad léxica es la relación semántica entre los significados. Y que esto está restringido por nuestras necesidades comunicativas. Lo que puede bloquear esta extensión. Por ejemplo, si tenemos la tentación de usar la misma palabra para martes y jueves, pues esto nos va a causar problemas y ahí se bloquea la cosa y ya no encontramos el cambio. Pero he estado haciendo un poco de trampas, porque he estado hablando de cambio semántico, pero en realidad estoy hablando de extensión de significado. Y en la bibliografía sobre cambio semántico se habla también de otro fenómeno que es también prominente, que es la reducción semántica. Y esto es lo que voy a hablar en la última parte de la charla. Vale, ejemplo de reducción semántica, la palabra deer en inglés antiguo significaba animal salvaje y evolucionó hacia la palabra actual, que es deer, que significa ciervo. Y en inglés antiguo, ciervo, existía una palabra para ciervo también, pero era herald, ¿vale? Entonces aquí venimos una reducción porque de animal, que es un concepto más amplio, nos reducimos a un tipo de animal que es ciervo, ¿no? Entonces, si miramos un diccionario etimológico, nos dice, bueno, esto pasó probablemente vía caza, porque el ciervo era pues, un animal, el animal preferido de los cazadores, digamos, ¿no?
Pero claro, esta explicación es como muy wishy-washy, ¿no? ¿Cómo pasó exactamente? ¿No? Y aquí lo que hemos explicado hasta ahora no nos sirve de nada, porque aquí no hay creatividad ninguna. O sea, vemos un animal y le llamamos animal, ¿no? Entonces, ¿esto qué está pasando aquí? ¿Cómo funciona esto a nivel mecánico? Pues esta parte de la charla es más especulativa, ¿vale? Tengo menos resultados así convincentes, pero lo que sí que creo que es el núcleo de la reducción semántica es que tenemos diferentes alternativas léxicas para referirnos al mismo objeto. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, un ciervo y teníamos la opción, si éramos ingleses del siglo XIV, de llamarle deor o georot, ¿vale? Entonces, esta elección, que es pragmática, opcional, tiene consecuencias. Ups, ¿vale? Entonces, igual que decía antes que para entender el cambio semántico de extensión necesitamos entender cómo funciona el uso del lenguaje, ¿no? Pues para entender la reducción semántica también tenemos que ir al uso normal del lenguaje en nuestro día a día. ¿Vale? Entonces, lo primero es decir, vale, este caso de ciervo es muy claro, pero ¿es un caso así aislado o no? Entonces, lo primero que quiero mostrar es que estas alternativas, la variación en cómo llamamos los objetos es ubicua, ¿vale? Si yo os presento esta imagen y os digo, vale, cuéntame qué está haciendo la cosa que está en el marco este de color rojo, ¿no? Igual me diréis, bueno, la niña o el skater o lo que sea, está. Y esto se lo preguntamos a varias personas del inglés, les dijimos, vale, nombra esta cosa que tienes en el marco este de color rojo. Y algunos, y lo hicimos en Amazon Mechanical Turk, y entonces la mayoría nos dijeron que nombraron esto con la palabra girl, otros child, otros skateboarder y otros skater, ¿vale? Y esto lo hicimos con 25.000 imágenes. Si os interesa, es un dataset que se llama Many Names, está de libre disposición, podéis jugar con él. Y si miramos el Many Names, vemos que de media encontramos 3,3 nombres por cada imagen. Es decir, la variación al nombrar la posibilidad de variación y la variación real en cómo diferentes personas hablan sobre el mismo objeto es ubicua, está en toda la lengua, ¿vale? Entonces, esta variación tiene una estructura, ¿vale? No es que cada uno haga lo que le parece, sino que hay tendencias que se pueden ver en los datos. Y esto se ve muy claro si comparamos estas dos imágenes. En estas dos imágenes tenemos nombres que son equivalentes, ¿no? Y esto es un data point real. Aquí teníamos girl, pues para esta imagen tenemos boy, que la gente ha producido, child, kid, skateboarder, skateboarder, skater, skaters, ¿vale? O sea, más o menos los mismos nombres están a disposición de los hablantes para su uso para estas personas. Pero si miramos la distribución, es decir, cuánta gente usó un nombre u otro, ahí vemos unas diferencias muy grandes. Y es que para la imagen de la izquierda, pues la mayoría de gente dijo niña o dijo niña, básicamente. Y en cambio, para la de la derecha dijeron skateboarder y skater la mayoría. Aunque las dos cosas son posibles. Y ahí lo que pasa es que el prototipo de skater es un chico, ¿vale? No es una chica. Entonces, hay un efecto de tipicidad que hemos cuantificado en otro artículo que ahora contaré, que hace que, pues, una chica sea menos skater. Y eso evidentemente no es solo con este ejemplo, es una cosa que verificamos cuantitativamente en todo el dataset, que las personas que lo anotaron tienen este sesgo de género. Y evidentemente un modelo entrenado sobre estos datos reproduce este sesgo de género en cómo habla de las personas que hacen deporte. Y este sesgo de género tiene más consecuencias. No solo, ¿sabes? Las chicas son menos chicas,
perdón, las chicas son menos skaters, sino es que a veces no son ni chicas, ¿no? Yo no sé qué veis en esta imagen, yo veo a una chica, aunque igual no está claro del todo, pues los anotadores decidieron que es un hombre o un chico. Y ahí es que a veces ni somos, ¿no? Cuando estamos haciendo deporte. Bueno, parece que me he ido por las ramas con el gender bias, pero voy a volver al asunto de las alternativas léxicas. Y es que este factor de la tipicidad influye mucho en cómo elegimos las palabras, ¿vale? De tres maneras. Uno es el léxico, ¿vale? El léxico nos da, aparte de un inventario de palabras, ¿no? Si no tuviéramos la palabra child, pues ya no sería una alternativa. Nos da también una estructura semántica, ¿vale? Si esto fuera los típicos word embeddings, ¿no? Y una reducción en dos dimensiones, pues esto nos está diciendo pues, que skater y skateboarder se parecen muchísimo en significado, que boy está un poquito más lejos, pero girl está todavía mucho más lejos, ¿no? Entonces, tenemos el léxico que nos da una estructura. Y entonces, con este léxico que tenemos, vamos y hablamos de cosas concretas, ¿vale? Entonces, las características del objeto van a hacer que hagan un match semántico, digamos, con una palabra u otra en mayor o menor grado. Y aquí es donde yo aquí quiero señalar que los avances que hemos tenido recientemente nos permiten estudiar esta relación entre objetos concretos y la estructura del léxico. Antes, cuando solo teníamos word embeddings y la visión por computador no estaba tan avanzada, pues solo podíamos hacer semántica léxica, ¿no? Que boy y girl se parecen, ¿no? Bueno, todo eso. En cambio, ahora podemos realmente hacer vincular la estructura léxica con las cosas de las cuales hablamos, con el mundo, ya sea con vectores contextualizados o con imágenes con visión por computadora. Y podemos comparar, por ejemplo, el vector de esta niña con las representaciones también vectoriales de las palabras. Y esto es fantástico. Vale. Entonces, este efecto de tipicidad se da a gran escala. Y esto era un toy example, pero aquí es una reducción en dos dimensiones de verdad de esta parte del vocabulario. Y aquí tenemos diferentes palabras y las estrellitas naranjas son estas imágenes. Aquí tenemos un banco muy típico para el cual todo el mundo dijo bench. Y si miramos cómo se sitúa esta imagen en relación al lexicón, ¿dónde está este vector respecto al léxico? Pues veremos que está solo cerca de banco. Mientras que podéis ignorar los números estos. La imagen de la derecha está aquí porque es que no es ni una cosa ni otra, es una cosa un poco rara, es un asiento de metro, ¿vale? Y aquí la gente utilizó la palabra bueno, muchas palabras diferentes. Y aquí vemos también la importancia no solo de las características del objeto, sino también del contexto, que en este artículo de aquí mostramos que la tipicidad tanto del objeto como de su contexto, es decir, tener un banco dentro de un metro es menos típico que tener un banco en un parque, pues que también influía en los datos que observamos respecto el comportamiento lingüístico de las personas. Vale, y entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la reducción semántica? Bueno, pues aquí creo que estamos, ya digo que esto es más especulativo y hay que comprobarlo con modelos y con datos, pero yo creo que estamos pudiendo hacer esta observación del diccionario que decía, bueno, probablemente por la caza, porque claro, les gustaban el ciervo, pues si tú cuando cazas, sobre todo te fijas en los ciervos, pues poco a poco es posible que el ciervo vaya a ser cada vez más típico para el animal salvaje, el animal de caza, digamos, que sería la palabra de. Y ahí esto es lo que el movimiento el movimiento, perdón, relacionado con el objeto va a ser un movimiento semántico que se va a cristalizar en la lengua. Vale, digo que esto es más especulativo.
Y ya termino. En esta charla he defendido que para entender cómo funciona el cambio semántico en la lengua, pues necesitamos entender exactamente cómo, de manera mecánica, con modelos, con predicciones, muy específica, cómo surge a partir del uso del lenguaje. Y la relación entre el uso del lenguaje y el cambio lingüístico tiene pues dos factores clave. El primero es que nos tenemos que referir a nuevas cosas continuamente, entonces tenemos que innovar continuamente. Y la otra es que tenemos diferentes alternativas léxicas para referirnos al mismo objeto. Entonces, todo esto se basa en, por un lado, el sistema lingüístico tal como lo tenemos en un momento determinado, en este caso el léxico. Y por otro, en los objetos a los cuales nos queremos referir y su contexto. Y esto depende de nuestras vidas, digamos, ¿no? de qué queremos hablar y con qué cosas nos encontramos en nuestro día a día. Y esto provoca hay una dinamicidad ahí, entre que por un lado, tal como es la lengua, ¿no? Como es nuestro sistema lingüístico y en particular el léxico, esto influye o determina cómo lo usamos en nuestro día a día, pero las cosas que nos encontramos y por tanto cómo usamos este lenguaje en nuestro día a día acaba teniendo un efecto en cómo es este sistema lingüístico, ¿no? A mí me gusta verlo como una danza entre el sistema y el uso. Y aquí la parte del sistema lingüístico es más la parte del sistema cognitivo y la parte del uso está más relacionado con la comunicación. Y ahí vemos que hay distintas presiones, ¿no? en un lado y en el otro de dos aspectos consustanciales a lo que es ser una persona, ¿no? Que es tener un sistema cognitivo y un cuerpo determinado y también tener unas necesidades comunicativas. Y eso provoca que sea un sistema que esté cambiando continuamente, porque igual por un lado extiendes el significado de algo, pero entonces ahí te creas como un hueco que lo tienes que rellenar por otro sitio. Y eso puede explicar por qué el léxico es la parte de la lengua que cambia más rápido, porque depende mucho de las cosas precisas de las que hablamos, mientras que un sistema gramatical pues, puede ser más el sistema del tiempo verbal, por ejemplo. Pues a ver, el pasado y el condicional existen siempre, ¿no? En el presente. En cambio, el léxico es más para cosas que cambian más. Y en cuanto al método, pues espero haber ilustrado cómo estos avances que tenemos en métodos cuantitativos computacionales pues nos permiten hacer investigación puntera en lingüística y en ciencia cognitiva. Y realmente si hay estudiantes de doctorado en la audiencia, pues es un momento muy chulo para estar en ciencia. Y termino dando las gracias a un montón de recursos que están allí disponibles y que hemos podido utilizar para nuestra investigación, que no sería posible sin estos recursos. Gracias. Vale. Bueno, llegamos a la parte de preguntas y respuestas. Si queréis hacer Bueno, preguntas, podéis. mientras la gente se anime un poco, voy a preguntar. En el experimento este de la tipicalidad de las imágenes, ¿qué rasgos usasteis? ¿Solo las palabras que usaban o también los embeddings o incluso features visuales? Para este último, la última parte esta. Sí, el último donde está el skater y girl Sí, y kid. vale. Boy. Sí. Vale. También quería decir que si la audiencia tiene preguntas, podéis apretar lo del levantar la mano, que está abajo, el raise hand, y Sí, pues, a ver. Vale, a ver, esto está aquí. Sí, aquí lo que hicimos fue, teníamos un montón de imágenes, ¿vale? Vale, teníamos el Visual Genome, que tiene un montón de imágenes, y entonces y tenemos el Many Names, que es un subset del Visual Genome,
y bueno, que tiene una serie de imágenes. Entonces cogimos las imágenes, por ejemplo, todas las imágenes que, porque en Visual Genome tienen nombres también, pero solo uno, ¿vale? Entonces cogemos todos los objetos que en Visual Genome se llaman chair, ¿vale? Hacemos sus embeddings visuales, calculamos la media y esto nos da un prototipo semántico visual para la palabra chair, ¿vale? Y eso lo hacemos con datos independientes del many names, ¿vale? Entonces, para las imágenes que tenemos en el many names, hacemos también, construimos los visual embeddings del objeto, por ejemplo, de este banco, y estos son los rasgos que utilizamos, ¿vale? Y entonces, claro, como esto es un prototipo en el mismo espacio, es el mismo espacio vectorial que la representación de la imagen, con lo cual podemos estudiar, y lo otro que también es importante saber es que esto es totalmente independiente de los datos de las personas que han anotado many names, ¿vale? Todo esto es puramente información visual. Decimos, visualmente este banco está aquí. Entonces observamos que cuando con un modelo que te dice que si una cosa está muy cerca de un prototipo solo, pues entonces la gente tendirá a escoger solo una palabra para ¿no? Y en cambio, cuando uno está como entre medio de todo, pues hay más variación en el tipo de palabras que elige la gente, ¿no? Hay más freedom, sí, Vale. básicamente es esto. O sea, que utilizamos, y no utilizamos nada de información textual en este paper, ¿eh? En otros papers igual sí, pero en este utilizamos solo información visual. De acuerdo. Muchas gracias, Gemma. De nada, Y un placer. Sí, simplemente recordar por nuestra parte que la próxima charla del ciclo será, como siempre, el último jueves de febrero y, por lo tanto, digamos, anunciaremos ya con antelación suficiente quién va a ser la persona que la imparta y también quién la modere. Y agradeceros mucho, Estefan y Gemma, la charla. Un saludo y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alberto. Hasta el próximo. adiós.